Hay un edificio en Leeds que todavía está de pie. No es una ruina, no está abandonado, no del todo. Está siendo convertido en apartamentos. Le están poniendo paredes nuevas donde antes había líneas de producción. Le están instalando ventanas donde antes colgaban trajes. Y le están dando un nombre nuevo. Montague Place. Un nombre, una dirección, un código postal. Eso es lo que queda. Pero hace 70 años, ese mismo edificio empleaba a 10,000 personas, 9,000 de ellas mujeres. Producía 30,000 trajes a la medida cada semana. Tenía un comedor con capacidad para 8,000 trabajadores sentados al mismo tiempo. Tenía dentista, oftalmólogo, médico de planta y una sala especialmente diseñada para que los empleados recibieran luz solar artificial porque dentro de esa fábrica el sol no llegaba a todos lados. Era tan importante que el enemigo lo marcó para bombardearlo. Y aún así sobrevivió. Sobrevivió a la guerra, sobrevivió a la depresión, sobrevivió a décadas de cambios en el mercado. Y al final no lo destruyó ninguna bomba, ninguna crisis, ningún desastre natural. Lo destruyeron decisiones, tomadas en salas de reuniones, por personas que nunca habían cosido un traje en su vida. Esta es la historia de cómo un niño lituano llegó a Inglaterra con 15 años y sin nada construyó el imperio textil más grande del mundo. Y de cómo ese imperio fue desmantelado, vaciado y vendido por piezas hasta que el nombre que lo representaba todo terminó valiendo 25 millones de libras. El precio de un departamento de lujo en Londres. Si esta clase de historias te interesan, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas ninguna, porque aquí contamos las historias que los libros de historia no cuentan. Ahora sí, empecemos desde el principio. El año es 1900, el lugar, un puerto británico. Y entre los pasajeros que desembarcan ese día hay un adolescente de 15 años que no habla inglés, no tiene dinero, no conoce a nadie y lleva consigo muy poco más que la ropa que trae puesta. Su nombre es Meshe Osinski. Viene de Lituania, de una comunidad judía en la región de Kaunas, en un rincón de Europa Oriental donde el siglo XX no había empezado con promesas, sino con amenazas. Los pogromos no estaban terminando, estaban acelerando, y las familias que vivían dentro de esa realidad hacían cálculos que ninguna familia debería tener que hacer. ¿A quién mandar lejos? ¿A dónde? ¿Con cuánto? ¿Y cuándo? Meshe fue el que se fue. 15 años. Solo. Sin idioma. Parado en un país que en ese momento preciso era la nación más industrializada del planeta. Un lugar donde el algodón, la lana, el hilo y la aguja movían más dinero que en cualquier otro rincón del mundo. Un lugar donde, si tenías instinto y disposición para trabajar, el sistema tenía grietas por las que alguien con hambre podía colarse. Meshe tenía hambre. El nombre cambió pronto. Era un patrón común entre los inmigrantes que llegaban a una sociedad que recompensaba la asimilación. Cuando se naturalizó en 1910 ya era Morris Burton, pero el nombre que había puesto en la fachada de su primera tienda 6 años antes era todavía más ambicioso que eso. Montague Burton, no Morris. No un nombre funcional ni discreto. Montague, un nombre con peso, con clase, con la sugerencia de algo establecido y respetable. Tenía 20 años cuando abrió esa tienda en Chesterfield. 20 años, y ya entendía algo que muchos empresarios con décadas de experiencia nunca llegaron a comprender. En la Inglaterra eduardiana, la ropa no era solo ropa. Era un sistema de señales. Un traje bien cortado le decía al mundo que eras una persona respetable. Uno mal ajustado le decía exactamente lo contrario, y el abismo entre el traje a medida que podía permitirse la clase profesional y las prendas informes que se vendían a los obreros era enorme, visible y profundamente injusto. El obrero inglés no podía pagar un sastre de Savile Row, pero quería verse como si pudiera. Esa era la grieta. Y Montague Burton caminó directo hacia ella. La propuesta era sencilla en apariencia. Trajes a la medida a precios que un trabajador pudiera pagar. El cliente entraba a la tienda, lo medían, el pedido viajaba a una instalación central y el traje regresaba ajustado a ese cuerpo específico. No de un estante, no el traje de otra persona, el tuyo, y costaba aproximadamente lo que ganabas en una semana. Esto no era caridad, era genio comercial disfrazado de democracia. Burton había entendido algo que sus competidores habían ignorado completamente. Los obreros no querían ropa más barata. Querían ropa mejor a un precio alcanzable. La diferencia importa. Barato implica inferior. Mejor implica dignidad, y la dignidad era un mercado tan vasto que nadie había comenzado siquiera a servirlo en serio. La tienda de Chesterfield sobrevivió. Luego creció.
Vino una segunda, luego una tercera, y Burton aprendía todo el tiempo. Cómo leer a un cliente, cómo manejar el inventario, cómo equilibrar los números. Pero también estaba aprendiendo algo más fundamental. El cuello de botella no era vender trajes, era fabricarlos lo suficientemente rápido. Cada pedido que salía de una tienda viajaba a donde se cortara y cosiera la tela. Si esa producción no podía seguir el ritmo de los pedidos, el negocio se ahogaría en su propio éxito. Y Burton, que había llegado sin nada y construido una operación comercial funcional en sus primeros años en el país, miró ese cuello de botella y tomó la decisión que definiría el resto de su vida. No iba a limitarse a vender trajes, los iba a fabricar, y no los iba a fabricar en un cuarto trasero. Los iba a fabricar a una escala que nadie en la industria textil británica había intentado jamás. Eligió un terreno en Hudson Road, en el distrito de Burmantofts, al este de Leeds. Una zona donde la tierra era barata, los accesos al transporte eran buenos, y las calles de casas adosadas alrededor albergaban exactamente el tipo de mano de obra que necesitaría. Y empezó a construir. Lo que se levantó en Hudson Road durante los años siguientes no era una fábrica en ningún sentido ordinario. Era una declaración. Los números, incluso hoy, resisten la comprensión fácil. En su punto máximo, las instalaciones de Hudson Road empleaban aproximadamente 10.500 personas, 1.000 hombres, 9.000 mujeres. Producían 30.000 trajes cada semana, no de estante, a la medida. Cada uno cortado según las dimensiones de un cliente individual, ensamblado en líneas de producción que movían la tela a través del edificio con la eficiencia de una operación de armamento. El Instituto Europeo de Patrimonio Industrial lo describió como la fábrica de ropa más grande del mundo. No una de las más grandes, la más grande. Pero Burton no estaba construyendo simplemente una línea de producción. Estaba construyendo un mundo. El comedor lo dice todo. En 1922, cuando la plantilla todavía estaba creciendo, Burton inauguró un comedor en las instalaciones con capacidad para 1.000 personas. 6 años después lo reemplazó por uno con capacidad para 4.000. Y en octubre de 1934, la princesa María, la princesa real, viajó a Leeds para inaugurar un comedor que sentaba a 8.000 trabajadores en una sola comida, 8.000 personas en una misma sala, al mismo tiempo. Esa escalada 1.000, 4.000, 8.000 no es logística de catering, es ideología hecha arquitectura. Cada expansión era la respuesta de Burton a 2 preguntas. ¿Qué tan grande se está volviendo esto? ¿Y qué les debo a las personas que trabajan aquí? Su respuesta para la segunda pregunta era todo lo que pueda. La provisión de bienestar en Hudson Road operaba sobre un principio que el estado de bienestar británico, todavía una década alejado de su creación de posguerra, no había formalizado aún. Burton proporcionaba exámenes dentales en las instalaciones, exámenes de la vista en las instalaciones, un médico permanentemente destacado en la fábrica y una sala de sol construida específicamente para dar a los trabajadores exposición a luz ultravioleta simulada, basada en la convicción médica de la época de que la terapia de luz mejoraba la salud y la moral. Capitalismo de bienestar antes de que el término existiera. La idea de que una mano de obra bien alimentada y bien tratada sería más productiva y que el costo del cuidado era una inversión, no un gasto. El archivo de cine de Yorkshire conserva imágenes producidas por el propio Burton, películas promocionales diseñadas para mostrar estas instalaciones al mundo, la silla del dentista, la sala de exploración, las filas de trabajadores comiendo comidas subsidiadas. Era propaganda. Sí, pero era propaganda de algo real. Hudson Road no era solo un lugar donde se hacían trajes, era un lugar donde se organizaban vidas. Las trabajadoras no simplemente marcaban entrada, cosían y salían, comían ahí, las atendían ahí, hacían deporte ahí. Canchas de bowling, de cricket, de tenis, todo dentro del perímetro de la fábrica. Burton había construido un mundo, y ese mundo era lo suficientemente completo como para que una mujer pudiera despertar en una casa a 2 calles, tomar el autobús de la empresa, comer en el comedor de la empresa, ver al dentista de la empresa, jugar en las canchas de la empresa, y volver a casa por calles donde cada segunda vivienda tenía otra empleada de Burton adentro. Y en el centro de todo eso, 9.000 mujeres. Costureras, planchadoras, acabadoras, inspectoras. La abrumadora mayoría de las manos que convertían la tela en trajes pertenecía a mujeres. En una era en que el prestigio industrial británico estaba codificado casi enteramente como masculino, el carbón, el acero, la construcción naval, las industrias pesadas que dominaban la imaginación nacional, Hudson Road era impulsada por trabajo femenino a una escala que desafiaba silenciosamente cada suposición sobre lo que podía ser un gigante industrial. Una de esas mujeres era Doris Story.
llegó a las instalaciones de Hare Hills, parte de la Operación Burton, alrededor de 1935 y trabajó como costurera hasta 1948. Lo que hace a Doris extraordinaria, más allá de la pura normalidad de su vida laboral, es lo que hacía alrededor de ella. Era atleta de nivel olímpico. Su horario de entrenamiento estaba construido en torno a sus turnos en Burton, no al revés. La fábrica primero, el atletismo donde cupiera. La historia de Doris lleva una revelación más silenciosa también. El hecho de que su atletismo tuviera que acomodarse a sus horas de costurera, y no al contrario, te dice algo sobre la realidad económica de las mujeres trabajadoras en el Leeds de entreguerras. Las provisiones de bienestar de Burton eran genuinas y para su época extraordinarias, pero esto seguía siendo trabajo asalariado dentro de un sistema jerárquico. Las mujeres de Hudson Road no eran agentes libres eligiendo un empleador progresista, eran trabajadoras que necesitaban el salario, y el bienestar era el lado del trato que le correspondía a Burton, cuyo otro lado era producción repetitiva, altamente especializada, a velocidad industrial sin tregua. Si en una mañana de lunes de 1950 hubieras cruzado las puertas de Hudson Road, pasado por los ficheros de entrada, recorrido los pasillos que olían a cera de piso, aceite de máquina y el leve dulzor de la lana planchada, lo primero que habrías notado no era el ruido, era el movimiento. El edificio respiraba. La tela se movía a través de él como la sangre se mueve por un cuerpo. Llegaba cruda por un extremo, se transformaba al pasar por cada departamento y salía por el otro extremo convertida en algo completamente diferente. Algo con un nombre, algo con un cliente esperando. El departamento de recepción era los pulmones. Los rollos de tela, lana merina, sarga, gabardina, tweed llegaban en camiones, enrollados apretados, apilados en pallets que se llevaban a un espacio diseñado para un único propósito, la sospecha. Nada era aceptado sin examen. Cada rollo era descargado, pesado, medido y luego inspeccionado, no ojeado, inspeccionado, por mujeres cuyas manos se movían sobre la superficie del tejido con la certeza practicada de alguien que lleva años haciéndolo. Una irregularidad en el tejido, una variación en el tinte, un hilo suelto durante el transporte. Cualquier defecto, por pequeño que fuera, era marcado y el tramo afectado, rodeado. Nada por debajo del estándar entraba a la sala de corte. El control de calidad no era un departamento, era una religión. Desde recepción, la tela pasaba a corte. Aquí era donde lo individual se encontraba con lo industrial. Donde un conjunto de medidas tomadas en una tienda en Glasgow o en Bristol se traducía en un patrón. Y ese patrón se extendía sobre la tela y se cortaba con una precisión que no dejaba casi ningún desperdicio. La sala de corte era uno de los pocos departamentos donde los hombres superaban en número a las mujeres, y la habilidad involucrada era específica e implacable. Un corte mal hecho no podía deshacerse. La tela quedaba comprometida en el momento en que la cuchilla se movía. Y a la velocidad que operaba Hudson Road, 4,000 trajes al día, cada día laborable, la sala de corte era un lugar donde la concentración no era opcional. Era supervivencia. Luego las piezas llegaban a las costureras. Y aquí era donde el verdadero carácter de la fábrica se revelaba. 9,000 mujeres, fila tras fila de máquinas de coser, cada una operada por una mujer cuyas manos se movían a una velocidad que los visitantes, incluyendo los cineastas que produjeron el documental Ideals of Industry en 1950, encontraban casi imposible de seguir. La destreza era el producto de la repetición, refinada hasta convertirse en algo que parecía sin esfuerzo, pero no lo era. Una costurera en una costura podía realizar la misma operación cientos de veces en un solo turno, y la diferencia entre una buena costurera y una excepcional se medía en fracciones de segundo por costura. Fracciones de milímetro en la colocación de la puntada. Multiplica esas fracciones por 9,000 mujeres y 30,000 trajes a la semana, y empiezas a entender por qué Burton protegía a su mano de obra con provisiones de bienestar que otros empleadores consideraban extravagantes. Estas mujeres no eran intercambiables. Su destreza era la columna vertebral de la fábrica. El sonido del lugar era una cosa estratificada. No un rugido único, sino un tejido de frecuencias. El parloteo mecánico de 9,000 máquinas de coser funcionando simultáneamente. El siseo percusivo de las planchas de vapor. El rumor sordo de los sistemas de transporte que movían tela y prendas entre pisos. Y debajo de todo eso, el murmullo de la conversación. Mujeres hablando con la costurera de al lado. No en voz alta porque no podías alzar la voz sobre ese ruido, sino de forma constante, en los intercambios semigritados y semimudos que los trabajadores de fábrica desarrollan cuando hablar es un lujo que el entorno solo permite a medias. Era un sonido que te seguía a casa.
Las trabajadoras describían ese zumbido como una presencia que tardaba horas en abandonar sus oídos después de un turno. Un eco que era, a su manera, el edificio negándose a soltarte. Y aquí, precisamente aquí, cuando todo parecía invencible, cuando los números eran astronómicos y las filas de autobuses desde Castleford seguían llegando puntuales cada mañana, es cuando vale la pena pausar y mirar más allá de las puertas. Porque si hay algo que la historia industrial enseña con una consistencia brutal, es esto. Las cumbres no duran, y las señales de lo que viene después casi siempre estuvieron ahí, enterradas en el propio éxito que hacía sentir todo tan permanente. Si estás disfrutando esta historia, este es el momento de darle al me gusta y compartirla con alguien que aprecia las historias que van más allá de los titulares. Nos ayuda enormemente a seguir haciendo este tipo de contenido. Burton tenía que llevar trabajadoras desde Castleford en autobuses, luego desde los pueblos algodoneros de Lancashire. El modelo más grande que nunca, el más exitoso que nunca, ya no podía sostenerse con la mano de obra de su propio vecindario. Necesitaba alcanzar más y más lejos para encontrar suficientes manos. Parecía expansión, parecía fortaleza, pero era la primera señal visible de algo más. Un sistema cuyo apetito por mano de obra un día no sería saciado por autobuses desde Castleford, sino por contenedores de carga desde Dhaka. Las semillas estaban ahí. Nadie las vio. Todavía no. Montague Burton murió en 1952. Tenía 67 años. El niño lituano que había llegado sin nada, que había cambiado su nombre, construido una ciudad fábrica, alimentado a 8,000 personas en una sola sala, se fue antes de que la historia girara. Sus hijos gemelos, Arnold y Raymond Burton, heredaron un negocio que parecía indestructible. Las tiendas eran rentables. La fábrica funcionaba. El modelo, fabricar los trajes en Leeds, venderlos en todas partes, estaba probado a través de décadas y una guerra mundial. Y sin embargo, párate dentro de Hudson Road en 1955 y todo parece permanente. Las máquinas funcionan, el comedor está lleno, los autobuses desde Castleford siguen llegando puntuales, pero retrocede. Mira el panorama más amplio, el que nadie dentro de esas puertas tenía razón alguna para examinar, y el paisaje ya se está moviendo bajo los cimientos. La industria textil de Gran Bretaña entraba en un periodo de contracción que a lo largo de las siguientes 3 décadas la reduciría de empleador dominante a uno marginal. Las importaciones más baratas llegaban de países donde los costos laborales eran una fracción de las tarifas británicas. Los hábitos de los consumidores estaban cambiando. Los hombres jóvenes, la generación que definiría los años 60, no estaban interesados en trajes a medida del sastre de su padre. Querían moda lista, querían verse distintos a sus padres, no idénticos a ellos. El modelo de Burton, ese magnífico motor verticalmente integrado de tiendas y fábrica y bienestar y autobuses, había sido construido sobre una proposición específica. Los hombres trabajadores querían trajes que les quedaran bien, y Burton los haría asequibles a escala enorme. Pero, ¿qué pasaba cuando los hombres trabajadores dejaban de querer trajes? Estas preguntas no se hacían en Hudson Road, todavía no. Las líneas de producción estaban llenas, los libros de pedidos eran saludables, las instalaciones de bienestar seguían funcionando, la sala de sol seguía cálida, pero Montague Burton estaba muerto. El hombre que había construido el sistema, que entendía su lógica desde adentro porque había inventado cada pieza de él, ya no estaba. Y las personas que heredarían sus decisiones, los gerentes, los miembros del consejo, los eventuales nuevos propietarios, mirarían Cottage Hudson Road y verían algo muy diferente de lo que Burton había visto. Él había visto una comunidad. Ellos verían un costo. El hombre que desmantelaría el legado manufacturero de Montague Burton era, por los estándares del comercio minorista británico, una historia de éxito. Ralph Halpern, más tarde Sir Ralph Halpern, llegó al grupo Burton con una reputación de agudeza comercial y un diagnóstico que, sobre el papel, era difícil de discutir. Burton concluyó, se había quedado atrás. Otros minoristas de ropa británicos eran más ágiles, más rápidos, más receptivos a la moda del consumidor. Burton seguía gestionando un modelo de la era industrial, fabricando sus propios trajes en su propia fábrica, mientras el mercado había avanzado hacia el aprovisionamiento, la marca y el espectáculo minorista. La fábrica era, en el análisis de Halpern, un ancla. Y los anclas en marea alta son útiles, en una tormenta te hunden. Su informe del presidente de diciembre de 1981 expuso la estrategia en un lenguaje que dejaba poco margen para malentendidos. Primero, la reducción de la actividad manufacturera de la empresa. Segundo, la aplicación de los métodos minoristas de Topshop en todo el grupo. Tercero, el abandono de las actividades con pérdidas. La palabra reducción merece una pausa, no porque sea un eufemismo, aunque lo es, sino por lo que describe.
Los pisos de Hudson Road, donde 9,000 mujeres habían cosido 30,000 trajes a la semana, iban a ser reducidos, reacondicionados y finalmente abandonados. La fabricación iba a detenerse, la venta continuaría, y así comenzó la transformación. Las líneas de producción se cerraban, no todas a la vez, sino departamento por departamento, piso por piso. Los vastos espacios abiertos que habían sido diseñados para el flujo continuo de tela, de recepción a corte, a costura, a plancha, a acabado, fueron divididos en salas más pequeñas. Las paredes divisorias se levantaban donde habían corrido las líneas de producción. El edificio estaba siendo reconvertido desde adentro, su identidad manufacturera sobrescrita por distribución, almacenaje, espacio de oficinas. Los trajes seguían vendiéndose en las tiendas, simplemente ya no se hacían aquí. Para 1991, el proceso estaba completo. El grupo Burton había abandonado todas sus actividades de fabricación de telas y ropa, cada una. La fábrica que Montague Burton había construido para hacer 30,000 trajes a la semana, la fábrica con el comedor para 8,000 personas y la sala de sol y las sillas del dentista y la cancha de bowling, ya no fabricaba absolutamente nada. Las mujeres que habían impulsado la operación, las costureras cuyas manos se habían movido demasiado rápido para que las cámaras las siguieran, las planchadoras que habían trabajado en vapor tan denso que se pegaba a la piel, las inspectoras cuyos ojos habían detectado defectos invisibles para cualquier otra persona, se habían ido. Redundantes, esa palabra británica que suaviza el golpe haciéndolo sonar administrativo. No te han despedido, te han hecho redundante. Tus habilidades, tu experiencia, tus 30 años de memoria muscular son redundantes. La empresa ya no las necesita. Lo que la empresa necesitaba ahora era espacio en los estantes, logística y una cadena de suministro que se extendiera hasta donde sea que el costo por prenda fuera más bajo. Los trajes seguirían llevando el nombre Burton. Seguirían colgando en las tiendas Burton, pero las manos que los hacían pertenecerían a alguien más, en algún otro lugar, en un país cuyos trabajadores ganaban en un día lo que una mujer de Hudson Road ganaba en una hora. La tormenta final llegó con nombre propio, varios en realidad. Pero el que se volvería sinónimo de la destrucción definitiva del imperio Burton fue Philip Green. Green adquirió el grupo Arcadia, la entidad corporativa en que se había convertido el grupo Burton, una cartera de cadenas minoristas de la calle mayor que incluía Burton, Dorothy Perkins, Wallis, Miss, Selfridge y la joya de la corona, Topshop, en 2002 por 850 millones de libras. El trato se estructuró a través de Tabeta Investments, una sociedad holding controlada por la esposa de Green, Lady Tina Green, que era residente en Mónaco. Ese detalle, Mónaco, no Londres, Lady Green, no Sir Philip, resultaría importante más tarde cuando las preguntas sobre el dinero, los impuestos y la responsabilidad moral comenzaron a acumularse. Lo que Green compró era una colección de marcas con una presencia combinada en la calle mayor de cientos de tiendas y decenas de miles de empleados. Lo que no compró, porque ya no existía, era ninguna capacidad manufacturera en absoluto. Los trajes, los vestidos, los jeans, todo se abastecía de proveedores externos, muchos de ellos en Bangladesh, Myanmar, Turquía y otros países donde los costos de producción eran bajos y la supervisión regulatoria era variable. La cadena de suministro que conectaba una etiqueta Burton con un piso de fábrica ahora se extendía a través de continentes. Y los trabajadores al final de esa cadena no tenían ninguna conexión con Leeds, ninguna atención dental, ninguna sala de sol, ningún comedor subsidiado. En 2005, Arcadia generó efectivo a una escala que llegó a los titulares. Green se pagó a sí mismo, o más precisamente pagó a Tabeta y por lo tanto a Lady Green, un dividendo de 1.200 millones de libras. 1.200 millones, extraídos de un grupo de tiendas de ropa de la calle mayor. Ese número flota en el aire y no se asienta, porque plantea una pregunta que la década siguiente haría inevitable. ¿De dónde vienen 1.200 millones de libras en dividendos cuando las tiendas de las que se extraen más tarde serán incapaces de cumplir con sus obligaciones de pensiones? El fondo de pensiones de Arcadia tenía un agujero. Para 2019, el déficit había alcanzado una escala que provocó el escrutinio parlamentario. Las estimaciones oscilaban entre 537 millones y 727 millones de libras. No una deficiencia, un cráter tallado en décadas de promesas de jubilación acumuladas, hechas a trabajadores a quienes se les había dicho, implícita y explícitamente, que su pensión estaba segura. Para los trabajadores cuyo ingreso de jubilación dependía de un plan, con un déficit medido en cientos de millones, las audiencias parlamentarias fueron una lección en cómo funciona el poder a través de las fronteras.
El trabajo se había realizado en Leeds, en tiendas de todo Gran Bretaña, en fábricas de la cadena de suministro de toda Asia. Los beneficios se habían extraído en Londres, los dividendos habían aterrizado en Mónaco. Y el déficit de pensiones, la promesa impagada, los salarios diferidos que ahora nunca serían honrados completamente, se sentaba en el espacio entre lo que se había sacado y lo que se había dejado atrás. Mientras tanto, al otro extremo de la cadena de suministro, el colapso tenía otra cara completamente distinta. Mustafizadeh era propietario de Denim Expert Limited, una fábrica en Chittagong, Bangladesh. Hacía jeans. Algunos de ellos llevaban etiquetas que conectaban a través de la cadena de suministro con las marcas de Arcadia. Y en 2020, cuando los pedidos se detuvieron, cancelados, retrasados, disputados, Sadeh declaró que podría cerrar en cuestión de días. 2,000 trabajadores, dijo, se enfrentaban a la indigencia, no a la redundancia, a la indigencia. El Consorcio de Derechos de los Trabajadores estimó las cancelaciones globales totales en hasta 100 millones de libras. Pedidos realizados, tela cortada, producción iniciada, y luego el comprador, la marca, el nombre en la etiqueta, la empresa en Londres, se marchó. Las prendas existían, el trabajo había sido realizado, los salarios se debían, pero el dinero no llegaba. Las propias palabras de Sadeh describieron la experiencia en términos que atravesaron el lenguaje legal. Dijo que sentía como si alguien estuviera robando su empresa día a día. No rápidamente, no violentamente, sino de manera constante, a través de la retirada del pago por trabajo ya completado. El sangrado lento de un negocio construido sobre la confianza en un sistema que había decidido que la confianza ya no era comercialmente necesaria. Montague Burton había construido una fábrica donde las mujeres que hacían sus trajes comían en su comedor, veían a su dentista, se sentaban en su sala de sol. La empresa que heredó su nombre había construido una cadena de suministro donde las mujeres que hacían sus jeans no podían cobrar por el trabajo que ya habían entregado. El 30 de noviembre de 2020, el grupo Arcadia entró en administración. Alrededor de 13,000 puestos de trabajo estaban en riesgo. Gran Bretaña estaba en su segundo confinamiento por la pandemia. Las calles comerciales estaban cerradas, las tiendas clausuradas. La pandemia había acelerado un declive en el comercio minorista físico que se había estado gestando durante años, comprimiendo lo que podría haber sido un desenlace lento en una parada brusca. Arcadia, ya debilitada por la deuda, la extracción de dividendos, las obligaciones de pensiones y un modelo de negocio que dependía de la afluencia a través de puertas físicas, no sobrevivió a la compresión. Déjame saber en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Y si conoces otra historia como esta, de grandeza construida con las manos de muchos y destruida con la firma de unos pocos, escríbela ahí abajo. Eso es exactamente lo que queremos seguir contando aquí.